¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola. Hello, how are you? Parece que ahí estamos en Preumat 7.0. Hoy día vamos a ver una lección muy poderosa de continuidad de funciones. ¿No? Entonces, para saber continuidad de funciones, tenemos que manejar lo que son las funciones y el límite de funciones. Bueno, existen muchas clases de funciones y de cómo calcular un límite también. Pero aquí dentro de la continuidad de funciones vamos a ir analizando lo que es cuando una función es continua o si de repente pueden dar situaciones también discontinuas, pero centrándonos en esta función atroz o funciones por parte, como pueden ver en algunos de los libros o en sus países a veces le llaman función atroz o funciones por parte, ¿ya? Y este problema dice así, dice, determine si existe A y B perteneciente al conjunto de los números reales, para los cuales f de x es igual, y aquí hay tres funciones diferentes. Aquí está una función racional que dice x al cubo menos 8 partido por x menos 2 si que x es menor que 2, ax menos b si x está entre 2 y 5. O sea, acá ojo que cuando uno lee los valores hacia la izquierda, este menor o igual se leería como al revés, mayor o igual, pero acá se lee de forma normal, x sería menor o igual que 5. Pero acá me dice que 3x más 3, esta función afín, pero que x sea mayor que 5, ya no incluyendo el 5, pero todos los números que del 5 mayores que 5 hasta más infinito son parte de este proceso y que sea continua en x igual a 2 y x igual a 6. Por eso ahí suscríbete, ahí cuando vea YouTube y lo suba, ahí suscríbete, es completamente gratis, ahí, pero ahí cumplir todo lo que ustedes necesiten para que ahí ustedes puedan hacer unos máster en matemática, unos máster en límite, continuidad y todas esas cosas. Entonces lo que tenemos que fijarnos siempre en un ejercicio de función a trozo, hágalo con ese color, es que siempre van a venir condiciones, ¿ok? Para ir trabajando esta función a trozo, desde dónde hasta dónde, y eso después nos va a servir si nosotros quisiéramos programar con GeoGebra, o sea, para graficar todo eso, nosotros pues tendríamos que ver cómo se comportan estas funciones. Bueno, acá primero que todo tengo que saber el valor de A y B, y ahí quizás podríamos hacer una prueba con GeoGebra para ver si ver dónde puede estar esta continuidad en esos puntos, ¿ya? Porque ahí en x igual a 2 y en x igual a 5 es como que estuviéramos sacando como el recorrido o descubriendo como los valores de Y de esos valores, pero principalmente vamos a ir recordando un poquito lo siguiente, que cuando una función es continua en un punto x sub 0, pensando que ese punto x sub 0 serían estos puntos que están acá, x igual a 2 y x igual a 5, si el límite cuando x tiende a ese punto de esta función es igual a la función evaluada en ese punto. ¿Ok? Eso es lo que se busca. O sea, o de repente los profesores, la función continua es una función que no se interrumpe, o sea, no hay ningún punto que le indetermine o que cambie de dirección. ¿Ok? En cambio, cuando una función es discontinua, ya sea en un punto, un cierto intervalo de puntos o de valores, ya empiezan a cambiar de dirección. Incluso en algunos textos empiezan a ver estos como circulitos que son de indeterminación en alguna recta o curva de las funciones, que eso ya indica discontinuidad, o sea, te va cambiando la dirección de la curva original o de la recta original. Ya se supone que las funciones que, o algunas que son racionales o afines, ya, o lineales, ya que van siempre en línea recta, son continuas, pero las discontinuas ahí, claro, ahí va a depender mucho de cómo se estén dadas las condiciones, como le digo, o en qué punto lo está evaluando, porque ahí si se genera un cambio de dirección, ya cambia todo y ahí ya todo va a ser distinto. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si este valor que estoy evaluando un límite de una función va a ser distinto a la función evaluada, ya eso ya es discontinuo automáticamente. Ahora puede ser reparable o irreparable dependiendo de cómo se vayan dando los casos. ¿Ya?
Entonces vamos al caso y bueno, y aquí los criterios de continuidad de funciones siempre tienen que ser tres, pero nosotros nos vamos a basar en uno que va a ser tremendamente poderoso, que es este de acá. Ya con ese vamos a empezar a hacer este proceso. Ahora, ¿qué significa esto? O sea, que, bueno, aquí X igual a C, pensando para que ustedes me digan, profe, pero ¿cuál es C? C vendría siendo estos valores, el 2 y el 5. Ya, eso es C, pero también algunos ejercicios o algunos profes no les colocan esta parte de abajo, o sea, que sea continua, si yo les tapara con la mano, continua en x igual a 2, x igual a 5, sino que le dice a los estudiantes que lo deduzcan desde acá, para que vean que cambian las cosas. ¿Ya? Entonces, ahí uno va entendiendo que la función evaluable exista, ya que esté dentro de este dominio, ya, o pertenezca a este dominio de la función, pero a mí, ¿por qué me interesa este? Porque el límite que tiene que ser por la izquierda tiene que ser igual al límite que se toma por la derecha. Ya, por eso significa todo eso y lo vamos a probar ya con ese criterio, porque ese criterio nos va a permitir qué cosa, hallar el valor de A y de B. Entonces vamos a comenzar nuestra lección. Entonces vamos a colocar con la función, con la ecuación. Voy a cerrar ahí, pero esto va a ser tremendamente poderoso. Entonces esto acá va a ser X cuando vamos a partir con el 2 primero. ¿No? Entonces X tiende a 2 de f de X. Y aquí vamos a colocar sí, solo sí. Vamos a buscar eh, ese operador, esa flecha. ¿Por qué? Porque X cuando tiende a 2 de esta función, sí, solo sí. Entonces ahora vamos a colocar nuevamente el límite cuando X tiende a 2. En este caso íbamos, pero lo vamos a colocar de la siguiente manera. O sea, 2 por la izquierda, con un signo negativo arriba de la función. Y esto tiene que ser igual al límite cuando X tiende, en este caso a 2 por la derecha. ¿Ya? Y lo vamos a escribir así. Siempre se escribe el número primero, pero con un más arriba, ¿ya? Porque estamos tomando hacia el lado derecho, o sea, todos los valores enteros positivos, reales positivos, entonces vamos a anotarlo así. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que fijarnos nosotros, ya cuando nosotros empezamos a escribir el límite, y me está diciendo que es 2 por la izquierda, o sea, yo lo que estoy pensando es para los X que son menores que 2. Así lo estoy pensando yo. Y cuando acá el límite es por la derecha, estoy pensando para los X que son mayores que 2. Dale, eso es lo que estamos pensando. Entonces, siempre tienen que ustedes estar súper claros con cuando se les pide por la derecha y cuando se les pide por la izquierda. Entonces, y ahí ese signo tiene que ir. ¿No? O sea, si yo se los pinto, ese signo que está como uno pensaba que esto era como elevado, lo tengo así de esa forma, siempre tiene que estar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo analizamos esto? Lo analizamos desde acá. Porque aquí, por ejemplo, me dice x cubo menos 8 partido por x menos 2 si x es menor que 2. Este me sirve para poder, ahí jóvenes, chicos y chicas en sus casas y para que se suscriban a mi canal, para poder entender esta parte. Entonces lo vamos a ir anotando. Ya, voy a saltar un poquito esto, voy a ir copiando esto de nuevo. Ah, perdón, chiquillo, se me copió algo aquí ver para hacer esto, ¿ya? Entonces, y ahí voy a anotar mi función. Entonces, mi función, ¿cuál vendría siendo mi f de x? Mi f de x en ese caso era x al cubo menos 8 partido por x menos 2.
¿ya? Ese sería mi primera función, ¿ya? Porque ahí yo estoy estableciendo, como les decía anteriormente, que este x es menor que 2 corresponde a esta función racional, ya con x elevado al cubo y toda la cosa. Ahí está. Y después, vamos a ir borrando este, y me dice que lo que corresponde a los valores que son mayores que 2. Entonces, los mayores que 2 acá, bueno, el de abajo no me sirve, esta función de abajo no me sirve, pero esta del medio sí, porque aquí está incluido el valor. ¿Ya? Este sería un mayor igual. ¿Ya? Entonces lo voy a pintar para que ustedes en sus casas lo entiendan. Siempre cuando esté la simbología de esta forma, uno lo tiene que leer al revés, pero ahí el valor está incluido. Entonces voy a colocar a x menos b, pero lo voy a colocar acá, como parte de ese límite que voy a estar evaluando. ¿Dale? Entonces ahí ya lo tenemos ya anotado. Ahora, ¿cómo empezamos a trabajar esto? Porque aquí, por ejemplo, si yo coloco este 2 en el x, aquí, ustedes me van a decir, profe, pero aquí se me va a generar una indeterminación. Ya, si yo reemplazo el 2 acá, eso sería 2 menos 2 0, y ahí también, si yo reemplazo en el x también aquí, sería 2 al cubo 8, o sea, 2 elevado a 3 sería 8, y 8 menos 8 sería 0, sería una indeterminación 0 partido en 0, pero tenemos que factorizar. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar esto, chiquillos? Para que ahí no se vayan a asustar en sus casas, esto lo vamos a notar de la siguiente manera. Entonces, ahí esto vendría siendo así. Entonces, vamos a ir agregando los paréntesis. Tenemos que partir sí o sí con un x menos 2, porque necesitamos eliminar con el x menos 2 de abajo, pero acá lo vamos a multiplicar, y esto, como es una diferencia de cubos, esto ahí ustedes pueden comprobar por si acaso, si no me creen, ahí x cuadrado, ahí en ese caso tendría que ser 2x más 4. ¿Ya? Ese vendría siendo, por si acaso, el resultado de esta factorización. Y abajo estaría por el x menos 2. ¿Ya? Ahí como podrían comprobar, chiquillos, si la factorización lo de arriba es multiplicando término a término, o sea, generando la propiedad distributiva. ¿Ya? Entonces ahí ya tendríamos esa primera parte, y lo otro se va a conservar igual, ¿ya? A x menos b. Entonces ahí después ya nosotros podemos simplificar el x menos 2 con x menos 2. Ya se me eliminan esos dos. Ya se me elimina, entonces aquí me va a quedar, eso me queda en 1, este también me va a quedar 1, porque estamos generando una simplificación, o sea, una división de expresión algebraica de binomio. Y acá vamos a seguir ahí, pero vamos a ir evaluando ahora directamente, en tierra derecha. Entonces vamos a ir colocando nuestros resultados ya desde acá, o sea, o incluso podríamos hasta sacarle el límite y empezar a ir evaluando un poco el proceso. Entonces, por ejemplo, ese 2 tendría que estar evaluándolo en x cuadrado, o sea, vamos a, no vamos a notar entre paréntesis, pero como que pensando en el paréntesis que estamos evaluando, entonces ahí sería, por ejemplo, 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4. Y la otra parte que ahí también vamos a borrar, que si yo evalúo el 2, lo único que me va a cambiar va a ser el valor de x, porque eso es lo que tengo que reemplazar. O sea, el 2 lo tengo que reemplazar aquí. Ahí, ¿ya? Entonces, ahí en ese caso, ¿cómo sería la expresión ahí, chiquillos y chiquillas, en sus casas? Esto sería 2a menos b, porque son constantes, no sabemos cuánto es. Entonces acá, esto no nos va a quedar en definitiva lo siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí me queda 2 elevado a 2, sería 2 por 2, 4. 2 por 2, 4, ahí serían 8, y 8 más 4 serían 12. Entonces ahí sería 12 igual a 2a, a,
vamos a tener problemas. Lo voy a anotar con editor de ecuaciones mejor. Entonces ahí sería 2A. Perdón, este sería 2 en ese lado de la igualdad y el otro sería 2A menos B. Pero esto después va a implicar, para ordenar las partes solamente, que esto me va a quedar menos 2A más B, y ese 12 que está positivo va a quedar negativo. O sea, hicimos un cambio de posición. Entonces, esto no es que sea la respuesta definitiva, estimados chiquillos y chiquillas en sus casas, jóvenes ahí desde Chile y el mundo, sino que esto vendría siendo parte de lo que es la ecuación uno. ¿Ya? Entonces, vamos a ir colocar ecuación uno. Ahí, ¿ya? Entonces, ahí ya tendríamos nuestra ecuación uno. ¿Ya? Entonces ahí, si ustedes se van dando cuenta, ahí lo estamos haciendo con x tendiente a 2, ya todas las partes, ya, porque después esto mismo lo voy a tener que hacer con qué, jóvenes, con x igual a 5, ya, para que ahí se pueden pausar el video, suscribirse a mi canal, que es gratis, pero ahí uno va viendo, si usted se fija, todos los pasos, ya que conlleva hacer este ejercicio continuo de funciones. Ya son ejercicios largos, pero no son difíciles. ¿Ok? Siempre ahí con la esperanza de que ustedes puedan, ¿ya? Y sean unos másteres en este tema. Entonces, ahora voy a empezar a trabajar, pero con x igual a 5 o tendiente a 5 mejor dicho, ¿ya? Porque estamos acercándonos a un valor que va a ser al punto 5. Entonces, aquí esto lo único que va a cambiar es que va a ser 5 por la izquierda, ya vamos a probar la condición 2 pero ahora con el 5 de continuidad de funciones y 5 por la derecha de f de x. Entonces ahora vamos a cambiar un poquito esto porque ahora las funciones van a ser otras y lo vamos a mostrar de la siguiente manera. Por ejemplo, acá el 5 por la derecha vamos a tener que o sea, por la izquierda va a tener que ser este de acá, la segunda función, porque esta no, la primera ya no me va a servir, ya se descarta automáticamente. Entonces, ahí, para que no se confundan, lo vamos a pintar con otro color para que ahí usted se fije que voy a tomar esta parte ahora. Ya voy a tomar el 5 de acá. Entonces, la función que corresponde es ax menos b. Entonces, borro acá, ahí para que me vayan siguiendo. Ahí desde Chile y el mundo. Ahí saludos a todos los hermanos de las distintas partes de Chile y el mundo. ¿Ya? Entonces, ahí x 5 hacia la derecha y vamos a tomar esta función. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente este dato me dice que si x es mayor que 5, nuestra función que corresponde es 3x más 3. Entonces ahí el 3x más 3, borramos acá, ahí, ¿se fija? Y ahora empezamos con lo mismo que estábamos trabajando desde la evaluación, que es empezar a ir reemplazando. Ahí podríamos ya hacerlo de forma automática. Entonces ahí, por ejemplo, ahí donde está el x, yo lo voy a cambiar por 5, entonces aquí esto me va a quedar 5a menos b, y eso va a ser igual a la evaluación, como le digo, del límite. O sea, la evaluación acá, que estamos cambiando el 5 aquí en el x. Ya lo mismo que pasa aquí. ¿Ya? O sea, todos los reemplazos siempre van a ser con respecto al x, ¿ya? Como si estuviéramos evaluando una función. Entonces acá, si lo hacemos paso a paso, me va a quedar 3, todo sería por 5 más 3, ¿vale? Entonces esto al final, si lo seguimos anotando, que sería 5a menos b, y ahí 5 por 3, 15, ahí amigos y amigas en sus casas, más 3 sería 18. Entonces este vendría siendo ¿qué cosa? La ecuación 2. ¿Ya? Entonces ahí
sin relleno para que ahí y vamos a ir colocando que vendría haciendo esto, chiquillos y chiquillas en sus casas, la ecuación 2. Entonces ahí ya ecuación 2 ya ahí lo tenemos así de esa forma. Entonces, ahora vamos a aplicar lo que se conoce como un sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿ya? O sea, de dos filas por dos columnas, ya son dos incógnitas, ¿ya? Entonces, ahí vamos a aparecer, ¿ya? Porque en este sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿para qué va a ser esto? Para conocer los valores de A y B. Eso es lo que estamos buscando para representar la continuidad de esta función. Entonces, lo vamos a escribir. Entonces, y ahí vamos a escribir nuestras ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones? Ustedes se preguntarán. Estas. En este caso sería menos 2a más b igual a menos 12. Y la otra ecuación que es esta. 5a menos b igual a 18. ¿Ya? Ahora ustedes se preguntarán, profe, ¿cuántos métodos de sistema de ecuaciones existen? Principalmente existen cinco, pero principalmente ahí uno lo puede hacer con el método que usted estime conveniente. Puede ser por reducción o eliminación, lo puede hacer por Kramer, por sustitución, por igualación, por método gráfico. Bueno, lo pueden hacer por el método que ustedes quieran y tienen que llegar al mismo resultado que yo. Pero como les digo, yo voy a ocupar el método de eliminación o reducción, principalmente ¿por qué? Porque fíjese que cuando no hay nada, es como que aquí existiera un uno imaginario. Por lo tanto, es como decir más uno menos uno se van. Eso es cero. ¿Ya? Eso es cero. Por lo tanto, ¿qué va a pasar acá? Esto lo voy a tener que, en este caso, lo voy a tener que restar porque ahí sería 2 menos 2a más 5a, se restan y se conserva el signo, el número del mayor. Entonces ahí sería 3a igual y ahí tengo menos 12 y 18. Por lo tanto, ahí tengo que restar también. Y ahí en ese caso va a ser 6. ¿Ya? 6 positivo. Por lo tanto, acá esto me va casi siguiendo como el caminito que después sea, lo voy a tener que pasar dividiendo, ¿ya? O sea, todo lo que multiplica al otro lado pasa dividiendo. Entonces ahí sería 6 partido por 3 y eso significa, vamos a seguir con la onda de la flecha, pero sería A igual a 2. Y se fija que ahí ya descubrí el primer resultado poderoso de este ejercicio de continuidad. Entonces lo vamos a encerrar para que ahí ustedes les quede mucho más claro y que piensen ustedes que esto no es nada complicado. O sea, tiene sus cositas, sí, pero al final ustedes se van a dar cuenta que esto es lo que les van a pasar en un cálculo uno o un precálculo. Eso es lo que uno va trabajando con estos límites y recordando temas de más atrás, temas de ecuaciones, un poquito de manejo de funciones. Pero falta lo más importante, el valor de B. ¿Ya? Aquí ya tenemos un valor, ya tenemos un resultado. Entonces, ahora, siguiendo con esta misma situación, vamos a ir borrando esto, voy subiendo un poquito esto, pero principalmente para, aquí, casi, lo está asustando. Entonces, vamos a ir borrando esto que nos distrae. Y acá, yo creo que esto de arriba también lo voy a borrar, voy a quedarme solamente con el sistema de ecuaciones. Pero es para que entiendan que ahí ya tenemos el valor de A y ahí vamos a sacar el valor de B. Entonces ustedes se preguntarán, chiquillos, chiquillos en sus casas, ¿cómo sacamos el valor de B? Muy sencillo. Vamos a escoger cualquiera de las dos ecuaciones y las vamos a reemplazar. Entonces, supongamos que ustedes escogieron la ecuación 2. Entonces, de esta ecuación 2, ¿qué significa? Que va a ser 5, va a ser por editor mejor.
entonces va a ser 5. Esto va a estar multiplicado, en este caso por el valor que estoy reemplazando, que en este caso sería el 2 menos b igual a 18. Entonces ahí, si voy considerando ahí el resultado, esto me va a dar 10 menos b igual a 18. Por lo tanto, al final usted se va a dar cuenta que si ese menos b voy a tener igual a 18, que en ese caso va a ser menos 10, porque ese 10 que está sumando va a pasar al otro lado restando. Entonces, lo vamos a tener así. Por lo tanto, ojo acá, ahí tengo menos b es igual a 8, pero el b no puede quedar negativo. Ninguna incógnita puede quedar negativa, por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por menos 1 para ir traspasando ese signo, por lo tanto, ahí el b me queda en este caso como menos 8. ¿Ok? Entonces ahí ya sacamos nuestra segunda incógnita, ya nuestro segundo valor. Entonces ahí vamos a ir anotando, ahí se me anotó en mayúscula, pero no se asuste. Lo importante es que sepan ustedes que ahí ya sacamos el segundo valor y el valor del primero va a estar acá. Ya acuérdense de eso, que A era 2. Entonces, ¿qué voy a concluir yo con esto? Ya usted se preguntará qué pasó con esto, ya al sacar A y B, que vamos a tener que reemplazar los valores aquí y estructurar un poco y comprobar, ¿no? Que a veces de repente las pruebas, como son tan largas las de las UES, comprobarse hace un poquito, pero lo va a hacer de la forma lo más rápido posible. Entonces, vamos a tomar lo siguiente. Entonces, voy a ver acá arriba. Entonces, lo siguiente, vamos a ver si me resulta. Y vamos a reemplazar aquí. Entonces, ¿qué era A, chiquillos y chiquillas? A era 2. Por lo tanto, este ax menos b se me va a transformar así, en 2x, y aquí el b que era menos 8, en este caso, bueno, menos con menos sería más, y sería más 8. En esto se me transformó, y yo esto lo que yo voy a hacer es una función continua en x igual a 2 y x igual a 5. Y en eso ustedes se preguntarán, pero profe, ¿cómo vamos a comprobar eso? ¿Cómo usted afirma de que eso se va a cumplir? Justamente porque nosotros vamos a empezar a evaluar con los criterios que teníamos acá. Entonces, y si nosotros empezamos a evaluar con esos criterios que teníamos ahí, nosotros vamos a tener lo siguiente. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar ahí un 1 y vamos a empezar a decir, por ejemplo, si yo evalúo f de 2, o sea, si yo evalúo la función en 2, por ejemplo, esta no me podría servir, está descartadísima, ¿ya? Para que sea una situación de que exista, ¿ya? Entonces aquí lo que yo voy a hacer, me va a servir esta segunda función, porque ahí yo tengo el valor incluido. Entonces aquí en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a considerar el 2 por 2, ¿ya? Porque acuérdense que A era 2, ¿ya? Y ahí ya reemplazamos automáticamente. Entonces ahí sería más 8. Entonces ahí ya 2 por 2, 4 y más 8 sería 12. ¿Y 12 es un resultado que exista? Sí, chiquillo, sí existe. Entonces ahí ya lo tenemos listo. ¿Se fija? Ahí ya la primera condición, por lo menos para eh, x igual a 2, me sirve. Y vamos a comprobarlo igual con f de 5 para que usted me crea en sus casas ahí, desde Chile para el mundo, de que nosotros si comprobamos esto nos va a servir.
por ejemplo, acá me dice x mayor que 5, pero no está incluido el valor. Por lo tanto, nuevamente voy a tener que tomar la función de arriba, pero con x igual a 5. Entonces, ahí con el más 8. Entonces, 2 por 5, 10 y más 8 sería 18. Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta de que ambos valores son, como le digo, parte de esta existencia. Entonces, por lo menos ahí ya estamos completamente de acuerdo ya con esta situación. Pero después ya, ¿dónde vamos a reemplazar para el segundo paso, que era el límite cuando se esté por la derecha y por la izquierda? Tendríamos que subir un poquito y reemplazar desde acá. Entonces, incluso ya nos podríamos dar cuenta que si yo ya al empezar a evaluar desde acá, ojo, pues lo de arriba no lo puedo evaluar, sino desde aquí, ya aquí ya me daría por ejemplo, 2 al cuadrado, ya, o sea, esta parte ya me daría 12. Si usted se da cuenta, o sea, ya tendríamos el 12, pero 2a menos b, o sea, si yo digo pensando que a fuera 2, 2 por 2, 4, y en este caso, y con el más 8, me va a dar 2 igual. Entonces aquí igual vamos a tener un 2 igual a 12, o sea, igual vamos a tener que el límite de la izquierda va a ser igual al límite por la derecha. Ya si lo quisiéramos comprobar ya haciendo el otro paso. Entonces, ahí ya lo tendríamos listo. ¿Ya? Y lo mismo pasaría si yo aquí yo quisiera, en este paso, comprobarlo con el 5. Fíjese que acá, como acuérdese que dijimos que A era 2 y el B quedaría con más 8. ¿Ya? Y ahí yo voy reemplazando ahí el 5, ¿ya? Y aquí yo hiciera lo mismo, ya de reemplazar el 5 en el X. Ya aquí voy a obtener lo mismo. Voy a tener que 18 va a ser igual a 18, por lo tanto ahí con mayor razón se me comprueba la continuidad. Se fija, solamente ir reemplazando los pasos anteriores. Y después de la última parte, que me dice que el límite de la función tenga que ser igual a la función evaluada en el punto, claro, ahí ya vamos a tener que empezar a evaluar, como le digo, o sea, si yo digo límite, lo voy a hacer desde acá, cuando x tiende a 2, y ahí vamos a tener que ir viendo cuál función vamos a considerar. En este caso yo creo que tendría que considerar la misma que estamos tomando acá, de 2x más 8. Y en este caso para ver si esto es igual al f de x evaluado en 2. Pero nos vamos a dar cuenta que sí va a ser igual porque 2 por 2, 4, más 8, aquí sería 12. Y el f evaluado en 2 lo habíamos visto desde acá y era 12. Entonces se dan cuenta que esto al final sí comprueba que las tres condiciones sí se cumplen y sí son realmente poderosas a la hora de ir comprobando esta situación de continuidad, solamente que con la diferencia de que en una prueba a veces se notan 90 minutos y de repente 90 minutos hacer todo este proceso igual es caótico, es largo. No todos ahí los chiquillos en matemáticas son rápidos, pero lo importante es que ustedes comprendan, estudien bien esta parte para que ahí ustedes se den cuenta de que todo lo que vamos como probando con estos resultados sí existe, o sea, sí corresponde a la respuesta. ¿Ya? Eso es súper importante que ustedes lo sepan, porque si no, de lo contrario, siempre vamos a estar ahí con problemas. Entonces, ¿cuáles eran las soluciones? Estas que están acá, A igual a 2, B igual a menos 8, pero principalmente siguiendo el camino por ambos puntos, pero
que era el segundo, o sea, que el límite por la izquierda del punto que estamos evaluando tenga que ser igual al límite que se evalúa por la derecha, ya del punto. ¿Ya? Entonces ahí se va haciendo con ambos puntos, se llega a los resultados y después ahí si usted quiere lo puede comprobar, pero ahí va a depender del tiempo de ustedes, ya cuando tengan que hacer la prueba, ¿ya? Pero lo importante es que los tres pasos se cumplan, ¿ya? Eso, ¿ya? Y podríamos decir que el resultado que obtuvimos o que esta función sí es una función continua, ¿ya? Si ustedes quieren probarlo con el tema del gráfico, tendría que usar GeoGebra, ¿ya? Para ir haciendo eso. Ahí lo pueden probar y ahí se van a dar cuenta de cómo van a ser los comportamientos de estas funciones y ahí ya les va a quedar mucho más claro. ¿Ya? Así que suscríbase a mi canal, es gratis, ahí para todos ustedes, para Chile y el mundo. Ahí saludos para todos mis hermanos extranjeros y todos mis hermanos chilenos. Ahí, ¿ya? Y nos estamos viendo en otra oportunidad con otro video de matemática de Preumat 7.0. Nos vemos ahí a todos y todas. Chao.